Kusa. Ahora vamos a repasar una vez más sobre los días de la semana en quechua, nuestro runasimi. ¿Ya? Días de la semana en quechua, en nuestro runasimi se dice Punchaykunaj sutin. Y si yo quiero decir, vamos a aprender sobre los días de la semana, en quechua se dice Punchaykunaj sutinmanta yachasunchis. Empecemos. ¿Está bien? Que sí, muy bien, Kusa. Día domingo o domingo, en quechua, nuestro runasimi, se dice Intichay Punchay o Intichay. Inti, ustedes saben, sol. Punchay, día. Y si yo quiero decir días, entonces simplemente a esta palabra le agrego el sufijo kuna y digo punchaykuna, días. Lunes. Lunes en quechua, nuestro runasimi, se dice, ¿cómo se dice? Quillachay punchay o quillachay, nada más. Quilla, ¿qué significa? Mes o luna. Punchay, día. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar al día martes. Martes en quechua, nuestro runasimi, se dice, ¿cómo se dice? Antichay punchay o antichay. A ver, repitan conmigo. Antichay punchay. Martes o día martes, ¿no es cierto? De ahí, ¿qué día viene? Miércoles, ¿no es cierto? Día miércoles o miércoles en quechua, nuestro runasimi, se dice, ¿cómo se dice? Qollurchay punchay. Qollurchay punchay. A ver, repitan conmigo. Qollurchay punchay. Qollurchay punchay. Miércoles, ¿no? Día jueves o jueves en quechua, en nuestro runasimi, se dice Illapachay punchay. A ver, repitamos. Illapachay punchay. O también puede decir simplemente Illapachay. Illapachay punchay o Illapachay. Día jueves o jueves, nada más. Ahora pasemos al día viernes. Día viernes o viernes en quechua, nuestro runasimi, se dice Chascachay punchay. Chascachay punchay. Chasca, ustedes saben qué significa, ¿no es cierto? Estrella, muy bien. Punchay o simplemente chascachay, ¿no? Día viernes o viernes, ¿no es cierto? Kusa, muy bien. Ahora, por último, día sábado o sábado en quechua, nuestro runasimi, ¿cómo se dice? Cuychichay punchay. Cuychichay punchay o cuychichay, nada más. ¿Está bien o no? Entonces, sábado en quechua, nuestro runasimi, se dice cuychichay o cuychichay punchay. Ustedes ya saben que punchay significa día. Y si yo quiero decir días, simplemente le agrego el sufijo kuna y digo punchaykuna, punchaykuna, días, ¿no es cierto?